Buenas tardes, Magíster Jorge Cedeño. Para mi investigación, tomé como referencias bibliográficas estas fuentes. Voy a proceder con la exposición del tema Fases del desarrollo embrionario del sistema nervioso. La fecundación es la unión del gameto masculino o espermatozoide y femenino o óvulo. Se fusionan y dan origen a un huevo o cigoto, que es la célula que dará lugar al embrión o feto. La segmentación es el proceso de mitosis celular del cigoto, lo que permite la, lo que permite la división del cigoto madre por dos células hijas idénticas. Esta división metótica da origen a las células blastónicas. Luego tenemos lo que es la morulación. La morulación, cuando ya se han formado entre 12 y 32 blastómeras, el ser humano en desarrollo se denomina mórula, porque empieza la multiplicación celular. Está envuelta por dos membranas, la más externa llamada corona radiada y la más interna llamada pelúcida. En esta etapa, la mórula inicia la compactación y abandona la trompa de falopio, derivada de la palabra latina mora por su parecido con la fruta. Luego tenemos la blastulación, que aquí podemos ver que la mórula se reproduce a medida que el cigoto en fase de división recorre la trompa de falopio. En esta fase, el cigoto ha alcanzado un gran número de células y da forma a la blástula. Esta desarrolla una cavidad en el interior llamada blastocele. La parte externa de la blástula, trofoplasto, formará la placenta y la parte interna, embrioblasto, dará lugar al embrión. La implantación se da cuando la blástula baja de la trompa de falopio al útero, implantándose en el endometrio. Tenemos la formación del disco bilaminar, que en la capa neural se va formando el disco bilaminar. Este disco embrionario tiene dos capas que son el epiblasto, que son células cilíndricas, y el hipoblasto, que son células cúbicas. Estas dos capas van a originar el ectodermo y el endodermo. El embrión está inmerso en el útero. Aquí se da el inicio de la circulación útero-placentaria, lo que permitirá la nutrición y oxígeno de la madre y el feto. Luego tenemos la gastrulación, que es un extremo de la blástula que forma una hendidura. Eh, Luego tenemos la gastrulación. Luego tenemos la gastrulación, un extremo de la blástula. Luego tenemos la gastrulación, que un extremo de la blástula forma una hendidura. Luego tenemos la gastrulación, un extremo de la blástula forma una hendidura. Aquí es la formación del nódulo primitivo y la línea primitiva. Durante este periodo se forma el disco embrionario trilaminar. Se derivan tres capas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo.
El endodermo es la capa más interna del embrión. Se forman gran parte de órganos internos, como también el aparato digestivo. Luego tenemos el mesodermo, y aquí es la capa intermedia del embrión. Esta desarrolla estructuras como músculos, huesos, sistema reproductor, circulatorio y urinario, y también los glóbulos rojos. Por último, tenemos el ectodermo, que es la capa más externa del disco embrionario. De él deriva lo que es la epidermis de la piel y sus derivados como pelo, uñas, esmalte dental. Y también tenemos lo que es el sistema nervioso. Tenemos el tubo neural. El ectodermo sufre de engrosamiento, llamada placa neural, que al plegarse hacia el centro forma el surco neural, rodeado de dos pliegues. Estos se fusionan y van cerrando el surco y formando el tubo neural. Cuando no se cierra adecuadamente el tubo neural, puede producirse efectos como la espina bífida, que es un defecto de la columna vertebral, y la anencefalia. La anencefalia, que es un defecto grave en el desarrollo del cerebro y el cráneo. Las vesículas cerebrales darán origen al encéfalo. Primero se forman tres vesículas primarias, que son el prosencéfalo, que forma el cerebro, el mesencéfalo, que tenemos las tres vesículas primarias. Primero se forman tres vesículas primarias, que son el prosencéfalo, que forma el cerebro, el mesencéfalo, que es parte del tronco encefálico, el rombencéfalo, que es el cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. A partir de las vesículas primarias se forman las vesículas secundarias. Tenemos el telencéfalo, que es el hemisferio cerebrales. Tenemos el diencéfalo, el tálamo, el hipotálamo, la retina. Tenemos el mesencéfalo, que es el mesencéfalo, una parte del tronco encefálico. Tenemos el metencéfalo, que es el cerebelo y el puente, y el mielencéfalo, que es el bulbo raquídeo. Aquí en el prosencéfalo, estas son las vesículas secundarias. En el prosencéfalo, que forman el telencéfalo, que sería el hemisferio cerebrales izquierdo y derecho, que contiene los lóbulos cerebrales frontal, parietal, temporal, occipital. Estos son responsables de las funciones como el pensamiento, el lenguaje, las emociones y el control de movimientos. Tenemos el diencéfalo, que es una estructura profunda del encéfalo. Luego tenemos el mesencéfalo, que es el mesencéfalo que forma el metencéfalo, que es una estructura del tronco encefálico donde procesa la información visual y auditiva. Por último, tenemos el rombencéfalo, perdón, rombencéfalo. Por último, tenemos el rombencéfalo, que forman el metencéfalo, el mielencéfalo, que son los responsables de funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco, el equilibrio. También ellos controlan el sueño, eh, también ellos controlan los patrones del sueño
los movimientos de ojos y cuerpo y movimientos musculares. Esta ha sido mi intervención. Muchas gracias.